¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Volvemos con los asuntos calientitos, nuevos, no tan nuevos, pero sí con mucha actualidad. Y aquí sean bienvenidos nuevamente a esta plataforma llamada Origen y Destino 2015. Y nos acompaña también la plataforma de Barrios Unidos de Jalisco con el licenciado Octavio Álamo Rivera. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Cómo te va? Hasta ahorita bien, gracias a Dios, aquí andamos. Muy bien, y como siempre, nuestro gran amigo, digamos, el que adorna el programa, nuestro buen amigo José Gómez Plasencia en Ágora Guadalajara TV. ¿Cómo estás, mi estimado Pepe? Muy bien, y cuando si no adorno, cuando menos grito mucho. Cuando menos. Gracias, Tenemos por ahí gracias. un programa bastante bueno, sugerido por ti, de estos acontecimientos internacionales que tanto mueven al mundo y que están en progresión, aunque aquí en México parece que no existen, Es pero correcto. estamos al pendiente, nosotros que sí nos gusta investigar, ¿verdad? ¿Cuál es este Así es. tema, mi estimado Pepe, que Pues hay es por ahí? Tel Aviv, o sea, en Tel Aviv y en Jerusalén, ¿eh? No vayas a Eh, pensar, como que bueno, Tel Aviv. no te la vi. Bueno, no la Fíjate, vimos. una noticia precisamente que pues le están dando Difusión. de interés aquí en México, pero no el debido y más que nada la no información, o sea, te dan una nota, Sí, pero no te dan los motivos y eso para mí es muy importante porque pues de qué te sirve saber que están los trancazos allá si tú claro. no sabes cuando menos por ¿A qué se qué, debe, no? a qué se debe, es ¿De parte correcto. de quién? De eso trata este programa. Sí, no, pues qué bien. Y parte de eso, como dices tú, el antecedente tiene mucho que ver en esto. O sea, no, las Totalmente. guerras no se dan de la noche a la mañana, sino es por algo que ya existía. Digamos, a veces que no lo concebimos, pero que son en épocas remotas, ¿no? O sea, muy remotas. Es Como, correcto. como, ¿de qué época estamos hablando, Pepe? No, no, el conflicto árabe, mucha gente cree que el conflicto árabe es ancestral y de hace muchísimos años. No, no, no es cierto. De hecho, los árabes y los judíos, pues es prácticamente Una una familia. misma raza, si se puede decir algo. O sea, es lo mismo, nomás que en la religiosidad, en sus creencias religiosas es en donde hay ciertos esquemas que generaban conflictos hace cientos de años. Pero la mera realidad de los conflictos posmodernos podría decirse que vienen de 100 años, 120 años a la fecha. ¿Sí? Y ese evento es precisamente en la Primera Guerra Mundial que prácticamente pulveriza el reino otomano Ujú. o el imperio otomano que dominaba parte norte de donde ahorita se encuentra ese grave problema de Palestina, de la Franja de Gaza, de Jerusalén, de Tel Aviv, y Canal de Suez, que también Ajá. tiene mucha importancia en Sí. este asunto, pero que Le llaman el triángulo, ¿no? El triángulo del Medio Oriente, ¿no? En donde hay es mucha correcto. producción de alimentos, ¿no? Es correcto, es precisamente donde nace es el río y donde se abrió precisamente el canal de Suez para poder transitar hacia la ruta del oriente, Ajá. ya no de la seda, sino por el mar de la India hacia la India y todo ese comercio enorme que anteriormente se trasladaba por la ruta de la seda en el año 1890 empiezan las excavaciones para abrir ese canal, el canal de Suez, y que precisamente, como siempre, los gandayas ingleses, Ujú. la pérfida Albión, Lo que no, fueron lo que nunca los falta. que, así es, en su forma de dominar al mundo, de colonizar y de hacer esclavos, porque no eran colonias, eran No, esclavos, es la eran verdad de las esclavos, es cosas. correcto. Entonces, desde ahí empieza a gestarse una serie de problemas, viene la Primera Guerra Mundial, y pues a los judíos, y acuérdense que también hubo aquella
diáspora La bíblica, diáspora. ¿verdad? Sí. En donde los judíos, los 7 hijos de Abraham, se dispersan, que son los judíos, y ya después, al paso de ahora sí de los milenios, tratan de lograr una patria, porque en todos lados pues eran rechazados, y eran rechazados por sus prácticas de agiotismo y sus prácticas de muchas cosas, ¿no? Que dominaban pues, los primeros bancos Rothschild, Sí, más o menos desde la bancos época venecianos, 1800. es más, nomás como un comentario rápido, el viaje de Cristóbal Colón a América fueron financiados por judíos. ¿Qué tal? Entonces no es cierto, es una mentira que la reina fue la que puso el dinero. No, ya en esa época los reinados iban en decadencia, ¿no? No, y aparte ese grupo de judíos españoles eran los que sustentaban las deudas de guerra de la reina Isabel y Fernando. Uh-huh. Entonces, fue financiado y bajo contrato de gananciales extremadamente impresionantes para ese grupo judío, precisamente. Ya después los corrieron de España, unos emigraron para acá, otros a Argentina, total. Pero siempre han sido un pueblo en donde los han rechazado. Sí. El motivo todos los conocemos. Y esto, entonces, en base de que los estuvieron a rechazo y rechazo en todos lados, se ocurre la idea de tratar de generar un país, un estado, más bien un país, un estado israelí, en donde pudieran conglomerarse todos los judíos errantes. Y muy poca gente conoce el que aquí en México estuvieron a punto de venirse a su estado israelí en el norte, ¿verdad? No, en el territorio de Baja California. Ah, en Baja California, sí, cierto. Y ya estaba convenido y estaba contratado, sí. Y estaba ya todo. Con Plutarco Elías Calles, no me parece por correcto. Ahí. Y no me acuerdo qué de los presidentes era el que estaba manejando, pero ¿sabes quién no lo permitió? Ajá. No tengo idea. Estados Unidos. Ajá. Okay. Dijo, no. Aquí no queremos cerquitas. Vámonos. Y les trataron así es, les trataron de manejar entre la frontera de China y Rusia, un espacio que había ahí. Mucho menos. Entonces, ahí váyanse para allá. No, pues no les gustó a los muñecos, ese nombre, ¿para qué nos mandan para allá? Mejor vámonos de donde salimos. Y se vienen, generan acuérdate, David Ben Gurión. Exacto. El que jala y empieza a medio financiar para comprar algunos terrenos tierras en lo que era Jerusalén, Tel Aviv y la Franja de Gaza, y se empiezan estos cuates a regresar, a sentar, pero, aquí es el pero, después ya no eran las compras de esos espacios, sino empezaban a echar a patadas, expulsar, a bombazos, como podían, asesinando, es la verdad de las palabras. Me recuerdan mucho a los Levarón, a los Levarón de Chihuahua, algo parecido, ¿no? Algo por ahí, ¿verdad? Y luego dicen que por qué los mataban, Bueno, insisto, yo no creo que haya nada que compense la vida de un solo ser humano. Pero nada. Acá, insisto, como Ben Gurión, como Moshe Dayan. Eran asesinos desalmados. Sí, entonces, correcto. A los pobres palestinos, que eran sus hermanos, realmente son hermanos de sangre, junto con los árabes y los egipcios. Todos ellos son hermanos. Así es, empezaron ya a la fuerza, quitándoles terrenos, y aparte de todo, bardeándolos. Sí. Sí, o sea, les estaban bardeando en su propio territorio. Los guetos que les hicieron a ellos los aplicaron acá. Así es. en Entonces, Alemania y en aquí el grave problema. Medio Oriente. El grave problema es que a lo mejor si hubieran entendido bien, no sé, esto es mi pensamiento. A lo mejor si hubieran entendido bien con los palestinos, con los egipcios, porque hubieran negociado ellos, pues denos chance, ¿no? Pero ese espaciecito, pero estos se quisieron apropiar de Jerusalén, de Tel Aviv y de los lugares santos de ellos, ¿no? Pero eso, como comentas tú, trae una geopolítica muy grande, ¿no? Primeramente del Reino Unido y después de los Estados Unidos, ¿no? O sea, tener
tener ahí un enclave, vamos a Es decir. correcto. Entonces, aquí el problema, en la primera guerra que se le llama la guerra de los 3 días, porque nomás duró 3 días, porque los pobres palestinos no aguantaron los trancazones que les propició no Israel, sino Estados Unidos. Es la verdad de las cosas, Sí, e Inglaterra. Ajá. Fue tan grave la cosa que Egipto se mete también, ¿sí? A la defensa. Y luego Siria. De los palestinos, luego por el norte Siria. Total que por fortuna se fue de 3 días. Después viene otro problema, el Yom Kippur, después otra guerra de los 6 días, después otro levantamiento de la ¿cómo se llama? La intifada. Las intifadas, efectivamente. Sí. Y ahora está nuevamente esta escalada violenta, es muchísimo más peligrosa que todas las demás, y ya lleva más muertos que todas las demás juntas. Sí. Pero aquí está el peligro latente, precisamente, de que entre Siria, de que entre Egipto, de que los mismos estados palestinos, y aparte Rusia y China, Sí, apoyando desde luego a los árabes y a los palestinos, porque tienen intereses desde económicos luego. Petroleros con ellos. Sí. Octavio, por ahí, ¿qué tienes? Sabemos que esto es muy viejo, es muy antiguo. Si nos vamos a la religión, acordémonos que la franja de Gaza anteriormente eran los palestinos. Así es. Realmente los palestinos eran los filisteos, con que siempre Israel ha tenido problemas y han estado muy de cerca en confrontaciones. Pero a partir de 1948 viene la verdadera razón de lo de ahorita. Cuando en 1948 estamos hablando de que viene don Winston Churchill de Gran Bretaña y hacen una división donde se hace la Palestina y lo que es la Cisjordania. Y acordémonos que David Ben Gurion es el que levanta la bandera en Israel y ponen ahí Tel Aviv como el estado, Trump, su capital. Que últimamente el señor loco de Estados Unidos, perdón por decirlo, Donald Trump, perdón por decirle señor, manifiesta que ahora Jerusalén va a ser la capital de Israel y no Tel Aviv. Es correcto. Sabemos que Israel recibe año con año unas remesas muy grandes, muy fuertes, ¿sí? De banqueros, se beneficia de remesas que mandan de Estados Unidos, pero las remesas que mandan de Estados Unidos a Israel son muy fuertes, ¿sí? Estaremos hablando, dicen por ahí que es hasta el 30% del Producto Interno Bruto de Israel proviene de remesas. Sí. Es algo muy fuerte, ¿sí? Pero hablemos de que la ONU hace la repartición ahí, en 1948. Y entonces dejan a ellos lo que es la franja de Gaza, y entonces hay una parte del río Jordán que es la Cisjordania y la otra es Palestina. Desde entonces ha estado esa pequeña franja de Gaza, porque la recorren, inclusive entró Egipto también recorriendo el territorio. Es correcto. Me recuerda al disparate. Sí. Pero así está Alfaro. Alfaro está recorriendo la franja por ahí también en el disparate. La franja, y esa franja es internacional, pero hay disculpas por el chistorete. Y estamos hablando que ahorita lo que está pasando, ahorita ya van cerca de 200 y tantos personas lesionadas muy graves. Lo más que hay una cuestión, Estados Unidos ya dijo que él está a favor de ya Israel. Se definió, así. Siempre ha estado. Dijo, estoy a favor de ellos, señores, y el que se meta con Israel, aquí estoy yo. Pero del otro lado tenemos a los rusos. Es correcto. O sea, ahí el interés. Aquí hay que ver, acuérdense que la Guerra Fría por eso se hizo. La Guerra Fría era que Estados Unidos apoyaba un bando y los rusos el otro bando, pero ahora hay un tercero. China. No entraba. Ahora hay China. Sí. Así es. Y ya tiene intereses ahí metidos, por cierto. Entonces, si Rusia y China se juntan, ¿con quién se junta? Con Estados Unidos.
¡México! Ahora, No, México ya dijo que No, ya reconoció. Se mantuvo el margen y No, ya reconoció el cese de las hostilidades, por parte de sí. israelí. Sí, sí. Así es. Como dijo López Obrador, señores, nuestra Carta Magna nos dice que debemos respetar y eso hacemos. Así ¿sí? es simple. Ni para melón ni para sandía. Somos así es. al mar. Pero pide el cese de hostilidad, así es. Es correcto. Sí. Adelante, ahorita hay una cosa que todo el mundo está asombrado, que viene siendo el bloque o el armazón de hierro que tiene Israel. Que le aventaron más de 1000 misiles y el 90% fue atacado por antimisiles de Estados Unidos. Así es. Dicen, señores, este país está blindado. ¿Sí? Un comentario. Pero Palestina es un pequeño lugar, es muy pequeño. Estamos hablando de que la Franja de Gaza es una... Vamos, tuve la oportunidad de ver un video de gente que vive en la Franja de Gaza y va a trabajar a Israel. De la capital de Israel a la Franja de Gaza son 20 kilómetros. Gente que diario va y viene a trabajar. Y ahorita con este problema se están quedando las personas que no pueden ya cruzar la franja. Claro, porque los consideran enemigos. ¿Sí? Y es como la gente que está aquí en Estados Unidos, que viene a trabajar, de México, que va a trabajar a Estados Unidos. Muchos nada más cruzan la frontera para comprar gasolina, pues, pero... Así es. Muchos trabajan en Estados Unidos, pero viven en México. Imaginémonos que hubiera un problema y se cierran las fronteras. ¿Así? Ahorita... Lo malo de la Franja de Gaza es que por un lado tiene a Egipto y por el otro tiene el pueblo de Israel. ¿A dónde se hace? Claro. Está encapsulado. Así es. Entonces, pero aquí el grave problema es ese, que Egipto en cualquier momento se puede manifestar y Siria. Una vez manifestándose esas dos personas, esos dos países, Siria tiene un gasoducto que va directamente a China y otro a Rusia. En cuanto empiezan las hostilidades, estos frenan, cierran sus conductos y empiezas a afectar intereses rusos y chinos. ¿sí? ¿Sí? Y ahí es donde van a empezar los empiezan a pararles las cuestiones. Yo decía en un programa anterior que había 4 puntos álgidos, recordemos, ¿sí? El mar de China, ¿sí? China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, por el mar Caspio, por el Ustream 2, el ducto petrolero, el gasoducto. Entonces, creo que puede haber algo asociado con Estados Unidos e Israel en esa ¿cómo te puedo decir? Escalada de violencia que la inició Israel, Sí. No lo iniciaron los palestinos. Nada y más. Hay que decir otra cosa. Ese domo de hierro que le nombran, su costo es impresionantemente caro. Es impresionantemente caro. Los israelitas, como pueblo que está ahí, que son 8 millones de habitantes, ¿sí? Como pueblo, ni con todos los intereses pagados en 100 años pudieran haber construido o tenido el dinero si no es bajo la ayuda precisamente de todos los banqueros judíos, los de Estados Unidos, Inglaterra. Así es que ¿sí? El dinero que viene de fuera, así es, que llega, o sea, las remesas son impresionantes. Así de simple. Porque la mayoría de las personas, y bien, por un ejemplo, aquí en Guadalajara, todas las jugueterías y todo lo que es la Avenida La Paz, yo conozco a los, ahora sí que a los judíos. Nombres. Simplemente los señores de ISER. Ajá. ¿Sí? Mueblerías Berta. Sí, son los Arquís y demás, ¿no? Son de allá. Sí. Así es. Sí, y unas casas que prestan dinero también son de allá. Entonces, hubo una cuestión bien curiosa. Vino una persona de Tel Aviv para acá, se quedó viuda, le mataron al marido allá, vino acá y aquí los parientes de aquí le pusieron lana, local, todo, casa, y le dicen, ahí está todo, ahí está el negocio, y le hicieron una grande ahí en Plaza del Sol,
de unos carros esos eléctricos y muchos juguetes muy caros. Yo tuve la oportunidad de asistir y vi cómo de ver a los judíos. ¿Y te compraste uno? No, yo porque conozco al señor un carro eléctrico. Rabinovich, ese también es de una historia muy larga, ¿no? Sí, esa familia. Sí, los Rabinovich. Por ahí secuestraron a un hijo de ellos en el 60, sí, Iser, ¿no? 70 a Iser, años, lo mataron a Iser, lo secuestraron y lo mataron. Por eso Iser fue el nombre de la mueblería. Y me di cuenta de cómo se ayudan entre ellos. Sí. Hay un chiste que dice que iban al desierto y dice uno, yo vendo agua. Y el otro dice, yo vendo sombrillas y sombreros. Y llegó un tercer judío y le dicen, pues vamos a ver tú qué vendes. Y se ponen así entre ellos y dicen, vas a vender corbatas. Dice, ¿corbatas? ¿Por qué corbatas? El que no traiga corbata, no vendo agua. Y el otro dice, el que no traiga corbata, no vendo sombrero. Ese es muy a ver, qué buena mercadeo, ¿no, Pepe? No, sí. O sea, para vender más debe estar bien presentado. Es fuerte económicamente. Pues claro. Todo lo que llega de fuera. O sea, hablamos que hay gente que son banqueros, prestamistas, comerciantes, de todo el mundo. Tienen una filosofía de unidad, que es precisamente lo que los ha hecho tan poderosos económicamente, que chocan precisamente con los intereses de los demás países, y después es tan fuerte ese estado dentro de otro estado que los votaban. Sí. O sea, ese era el problema, precisamente la concentración tan enorme de riquezas en base a su filosofía de vida. Ajá. Entre ellos. De hecho, si me apuran un poco, les diría yo que el neoliberalismo es una expresión de estas, ¿eh? Sí. Si me apuran, el neoliberalismo representa como que esta filosofía también, ¿no? Sí. Yo lo pondría sobre la mesa que eso es, precisamente. ¿Por qué? Porque lo está impulsando un descendiente de los judíos, que es George Soros, ¿no? Si nos vamos a la guerra de Hitler, ¿a quiénes fueron los que llegó y los despojó de todo? Porque los judíos eran los que económicamente más poderosos en Alemania. Claro, es lo que te estoy diciendo. Su filosofía es precisamente de ayudarse entre ellos mismos y de generar riquezas. Sí, generan riquezas y grandes, no cualquier cosa. Uh-huh. A ver, creo que se nos cayó Pepe. Sí. Por ahí desapareció en alguna... Sí, pero sí es importante. Algo que pasó por ahí. Si estaríamos hablando de que algo pasa, Juanjo, allá en la franja de Gaza y llegaran a pisar callos ajenos, en este caso la URSS, China, y ya Estados Unidos se declaró abiertamente, yo estoy con él y el que, órale, yo le brinco. Pero estaríamos hablando de que si llega a pasar, de que ya hablamos de Siria, hablamos de Egipto, hablamos de los demás que están cerca, ¿sí? Estaríamos hablando que hasta acá nos pegaría en la economía, ¿eh? Sí, a todo mundo. Ahora, lo que no se ha visto también... Los hidrocarburos. Sí, eso es lo primero. Pero lo que no se ha visto tampoco es el hecho de que Israel tiene bombas nucleares. Ese sí es un gran problema. El hecho de que tenga aproximadamente 40, creo, o 40 o 100 bombas nucleares también Israel. Entonces es un peligro totalmente mayor todavía, porque entrando los tres países, sí estaríamos muy cerca de esto. Pepe, no tienes activado tu micrófono, por favor. Entonces, a ver, Octavio, entonces, ¿qué decíamos que...? ¿Ya está? O sea, ya está. Adelante. Okay. No, es que... Okay. Yo hacía el comentario. Si se llegara... A ver, uno a la vez. A declarar entre estas tres potencias la guerra. No, estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial y la repercusión económica tan fuerte. Todavía no nos recuperamos de la pandemia. ¿Y ahora con esto? Y así lo predice la Biblia, por si no lo sabían. Aparte. Hay un pasaje precisamente que dice, la destrucción vendrá como un rayo de oriente hacia occidente.
Así ¿verdad? es. Entonces, digo, esperemos que, por supuesto que no, pero hace ratito hiciste el comentario clave de todo esto, Octavio, el que precisamente la acumulación de riqueza tan impresionante de un estado dentro de otro estado te generaba una inestabilidad de la fregada al estado mayor. Ujú. ¿Sí? Hablaste de Alemania, ¿sí? Imagínate Alemania con un pie en el cuello por parte de los tratados de Versalles, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial, que casi los volvieron esclavos de Europa a Alemania. Sí, Y correcto. los judíos brutalmente ricos en un estado brutalmente pobre, pues ¿qué dijeron los alemanes? Sobre estos, carnal, Sí. ¿sí? A Sí. tumbarle la feria, a ponerse una tizna y a sacudírnoslo, ¿sí? Que eso ya lo han hecho históricamente y cíclicamente en todo el mundo y casi en todos los países. Sí, ahora vuelvo a lo mismo. Ahora imagínate, con un Estado israelita ya organizado No, y peor. todo. Peor. No, ahora les digo que yo vuelvo a lo mismo. Opino que el neoliberalismo es esta parte que les faltaba. El tratar de apoderarse de recursos y de gobiernos, inclusive manipular gobiernos, como aquí en México, para Pero, tener la dominación mundial. Ahora sí. Y ahora con el Estado palestino prácticamente destruido, pues ellos ocupar toda esta zona y hacer la capital mundial a Israel. yo creo en una cosa. El pueblo palestino, a pesar de que es menos gente, son como 6 millones de habitantes los palestinos en esas zonas, destruidos no están. Siempre han sido un país brutalmente aguerrido, pero una cosa Sí, impresionante. son guerreros, los filisteos. Así es. Los filisteos de la Entonces, Biblia. De ahí vienen. no están destruidos. Aquí, insisto, lo que les falta es un buen estratega allá. Sí. ¿Sí? Si les están pegando por medio de un domo, busca dónde están los disparadores de los domos. Sí. ¿Sí? ¿De dónde están disparando? Pues pégales, o sea, desármales primero el domo y luego aviéntate los fregadazos. Pero también aquí hay, en una investigación que hizo un mexicano allá en Israel, manejaba el costo de los misilazos que están aventando, cuetazos que están aventando los palestinos contra los israelitas. ¿Cuánto cuesta un cohete que manda Esa es una buena para pregunta. los palestinos? ¿Y cuánto cuesta la defensa para destruir esto? Y ahí les van nomás para que se asombre cómo está el rollo y el dineral que están gastando los israelitas. También como estrategia, si estos señores siguen atacándolo durante 1 o 2 meses, los van a acabar económicamente y ya no va a ver quién les mande más dinero, porque es un chorro de millones de dólares por día de defensa. Y ahí les va. Un cohete palestino cuesta exactamente $1,000. ¿Cómo la ves? Barato. $1,000 fabricados en Siria, fabricados en China, que son cohetes de este tipo. O sea, ya desde ese momento están entrando en la jugada estas potencias. Sí. Ahora deténganse. Sobre $1,000. ¿Y los ¿Sabes israelitas? lo que está costándole los israelitas? Ni idea. $100,000 por cohete salido. ¿Qué tal? Por el domo. O sea, del domo, por cada uno que sale a cazar. ¿Sí? O sea, entran 50 y tú decías correctamente que el 90% eran detenidos. Entonces, si entran 50, salen 50, pero con un costo de $100,000 cada uno acá. Una diferencia acá, enorme. 50,000 pesos, $50,000 por todo el ataque de esa noche. Sí. Sí, se gastan. Entonces, si se ponen listos, los plastilinos, ¿sí? Puede manejar una guerra de desgaste, hasta que de plano las entradas de dinero, los remesas que están dinero, se los estén bajando, hasta el momento en que digan, ya no podemos, ya no tenemos, ¿sí? Ahora sí,
el conflicto se puede volver persona a persona. Y eso sí también está gravísimo, porque ya ha sucedido y han sido las peores masacres en esas. Sí, definitivamente, y lo documenta también CNN en sus programas, que por eso están saliendo ya los cazas, los bombarderos, y están masacrando ciudades completas, o sea, como se puede ver aquí en esta gráfica, ciudades completas que están totalmente siendo arrolladas por el ejército israelí, y que ya no son nada más de contra las fuerzas palestinas, sino contra la población civil. Entonces, ¿sí? Esa masacre es la que no estamos de acuerdo, y que estamos tratando de evitar como México, y México ya hizo ya manifestó fijó su postura, ¿no? Sí. Octavio, decías Mira, algo. te voy a mostrar una imagen de cómo interceptan los esa estaría buenísima para que la vieran. ¿El domo se ve? Así es, sí se ve. Ahí se ve cómo salen. Son un chorro de cohetes, a parar a los misiles. Sí. Así es. ¿Sí? O sea, no sale de uno, salen de puños, de chorros. Sí. Es correcto. Como dice, $100,000, imagínate, le contamos. No, es un gasto enorme el que están ejerciendo. Esos armazones de donde salen todos los cohetes, es un invento ruso. Sí. ¿Sí? Se le llamaba los órganos de Stalin. ¿Sí? Nomás que ahora súper perfeccionados. ¿Sí? Antes trataban de atinar de acuerdo a cómo los manejaban, los movían, sí. Pero ahora sale el de ese y ¡pum! Se va sobre la huella de calor. Sí. ¿Sí? Con una tecnología. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, se ve. Se nota, mira, sí se ve. Estos son los misiles. Y acá ya están saliendo. Ya están saliendo de Israel. Esta es la franja de Gaza. Están saliendo los misiles. Y aquí están siendo interceptados por el domo de hierro de Israel. Ok. ¿Sí? Pero sabemos que Israel no los fabrica ni nada. Estados Unidos se los manda. Claro. Sí, pero les está costando un dineral, Entonces, acuérdate que Estados Unidos tiene cierta capacidad de economía de guerra, ¿sí? ¿Y por qué se están retirando ya? Así es, ¿y por qué se están retirando ya de Medio Oriente? ¿Sí? Después de 20 años, porque ya no pudieron sostenerlo. No, ya no. ¿Sí? Esto, insisto, si esto se alarga 22 días, un mes, esos ataques continuos, van a dejar, van a agotar las reservas económicas que tenían para ese domo. Sí, es correcto. Ahora sí vienen las cosas de a de veras riesgosas, y donde pueden ya empezar a intervenir otros países. Nos quedan 5 minutos, ¿les parece si llegamos a las conclusiones, Pepe? No sé si tú quieras. No, mi conclusión es esa, precisamente el dar este tipo de información que no es muy conocido aquí en México, salvo para personas que están interesadas en ese tipo de asuntos geopolíticos, y que para los mortales como nosotros pocas veces llega esa información, cuando menos para formar un criterio de qué es lo que está pasando. Yo siempre he dicho, yo no soy antisemita, al contrario, a mí todas las razas del mundo son, o sea, todos tenemos la misma información genética, somos hermanos, es la verdad. El derecho a vivir. Entonces, yo siempre he dicho que por desgracia la historia del mundo ha estado escrita con sangre. ¿Sí? Cuando se acabe eso, o cuando la humanidad haya ascendido un escalón, va a ser el término de las guerras. No sé si vaya a ser ese término de la guerra con una gran guerra o por un gran entendimiento. Sí, desde acuerdo. Octavio. Pues yo les digo una cosa, sabemos, como dijeron hace rato, esto de las guerras, sabemos que va a haber una tercera, sabemos que se ha dicho, esperemos que no sea esta, ¿sí? Aunque hay una cuestión, eso no es de ahora, esto es ya data desde hace 3,000 años que venían peleándose, y sigue. Lo que sí, yo diría que pues si van a darse, que se den entre los que son, ¿no? Porque ahorita son muchos civiles muertos, niños. De hecho,
hay 135 niños muertos hasta ahorita Sí, qué en la mal. Franja de Gaza, sin contar los adultos. Estamos hablando nada más de los niños, ¿sí? Entonces son cosas que dan, la verdad, pegan, pero si vamos a hablar que Israel y la Franja de Gaza, pues que se den entre los que son, ¿no? Los civiles, ¿qué culpa tienen? Con objetivos militares Sí, que sea eso, los objetivos militares, caray. y determinados, así es. Sí, y qué bueno que México no le entró para ningún lado, como siempre, Claro. respetuoso de todo, y esperemos Claro. que esto sea pronto una solución a este conflicto. Sí, desde luego, desde luego. Yo siempre he dicho una cosa, que los cobardes no van a la guerra. Bueno, No. la palabra es más fea, ¿no? Sí, Los cobardes no van a la guerra, solamente las dirigen. es correcto. Así de fácil. Pues yo me despido nada más con una imagen que refleja cómo empezó la intifada en de los palestinos. Y véanla ustedes, qué dramática, porque rifles contra piedras, ¿no? Es demasiado ilustrativo de quienes peleaban de un lado y quienes peleaban de otro, y creo que no ha cambiado mucho esta Claro. imagen, ¿no? Sigue siendo Así la es. misma. es. Prácticamente con piedras están obligando al pueblo palestino a pelear, pero creo que ya definitivamente en esta ocasión no van a estar solos. Algún día haremos un programa que le podríamos titular Las juderías en el mundo, y se van a ¿Sí? dar cuenta Sería interesante también. de cómo funcionaban precisamente esas juderías, esos guetos afuera de las murallas de los pueblos medievales. Casi nos aventaríamos como 2 horas, ¿no? Porque de ahí prosigue la historia, ¿no? Hasta nuestros días. Así Sí. es correcto. Bien, pues si tienen algo más que agregar, nos queda un minutito. Ya nos estamos despidiendo. No sé, Octavio, si tengas Bueno, algo yo me más que despido agregar. con una imagen, se las dejo y nos vemos hasta el próximo programa. Venga. Venga, sí, ahí Palestina. está. Ahí Qué está. bárbaro. Palestina. Ahorita, es hoy. Es hoy. Ese es hoy. Exactamente, es hoy. Palestina Entonces, pues para recordarles que la guerra pues no es agradable para nadie. Nos despedimos, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a don Pepe Gómez Plasencia de Ágora Guadalajara TV. Gracias a Octavio Álamo Rivera de Barrios Unidos de Jalisco. Y nos despedimos de aquí de la plataforma de Origen y Destino 2015. Nos vemos. Hasta la próxima. Si Dios nos los permite. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.